vamos a presentar al doctor Paul Antonio Córdoba, destacado académico panameño, investigador comprometido con la ciencia abierta, la innovación tecnológica y la creación de comunidades científicas inclusivas. Es autor de múltiples artículos sobre acceso abierto, ética de la investigación y sistemas colaborativos en ciencia. Ha participado en iniciativas regionales de transformación digital en el ámbito académico. Paul Antonio Córdoba es doctor en Ciencias Sociales. Posee una maestría en Ciencias Sociales y una licenciatura en Sociología. Es profesor egresado de tiempo completo en el Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá. Es actualmente investigador del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá. Responsable de planificar, gestionar y ejecutar investigaciones y proyectos en el área de democracia y desarrollo social. Autor de artículos científicos, asesor de investigaciones nacionales e internacionales. Además, es docente invitado del programa de doctorado en Ciencias de la Educación. Con la ponencia titulada Ciencia Abierta y Colaboración en la Era Digital, que nos va a invitar a reflexionar sobre cómo compartir el conocimiento más allá de las fronteras institucionales. Le damos la bienvenida al doctor Córdoba. Un aplauso para él, doctor Paul Antonio Córdoba. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un honor estar aquí frente a ustedes y queremos agradecer a la UMECIT la invitación que nos hiciera para conversar con ustedes sobre ciencia abierta. Ciencia abierta es un movimiento, una práctica y mucho más allá de una tendencia, es una forma de ver esa producción de conocimiento científico. Y por ahí va la línea directa de trabajo que nosotros estamos a punto de presentarles en este momento. Nosotros vamos a trabajar la presentación de hoy con el título Ciencia Abierta y Colaboración en la Era Digital. ¿Bien? Y precisamente vamos a comenzar señalando que la ciencia abierta no es más nada que democratizar la producción y divulgación del conocimiento. Y esto implica datos, metodologías y publicaciones. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, esa divulgación abierta, esos datos abiertos, metodologías abiertas que nos permitan como investigadores colaborar activamente con otros investigadores sobre nuestros trabajos de investigación. Y esto es lo primero que hay que tener en cuenta, es decir, es precisamente democratizar esa producción del conocimiento, y esa producción de conocimiento ya ha sido históricamente democratizada. Pero, lógicamente, cuando empieza a democratizarse, hay cierres que impiden que la ciencia, o barreras estructurales que impiden que la ciencia empiece directamente a avanzar. Yo tengo aquí que mostrarles directamente una agenda. Vamos a trabajar algunos elementos que son claves, muy rápidamente, muy someramente los primeros. En el tema de, vamos a ver los objetivos de esta presentación, los hitos principales. Si subimos el tema de la cámara, por favor, los amigos de producción, para que se pueda ver la agenda. Vemos el tema de los hitos principales. Ahí vamos a comenzar bastante atrás. Vamos a comenzar con el tema de la enciclopedia. La enciclopedia es para nosotros la primera forma de tratar de democratizar esa producción de conocimiento, de brindar divulgación al conocimiento. Y evidentemente vamos a generar un debate sobre lo que es esta famosa ciencia actual y luego el tema de la ciencia abierta como una especie de nuevo movimiento científico que hoy por hoy las universidades, las instituciones, los investigadores están precisamente trabajando en el marco de él. Luego el tema de la ciencia abierta, los pilares fundamentales, algunas herramientas colaborativas. Yo creo que la doctora Claudia, que me antecedió, explicó una serie de herramientas colaborativas precisamente que dan pie al trabajo con ciencia abierta, y luego los beneficios, desafíos de esta ciencia abierta. Esto nos va a permitir metodológicamente 4 elementos que son claves. Primero, comprender esas principales características que tiene
que tiene la ciencia abierta como tal, cuáles son sus características, sus condiciones. Luego explorar cómo esa ciencia abierta parte en este momento, de la digitalización de la información. Y es a partir de esa digitalización de la información que se comienza a jugar un papel fundamental con el tema de la ciencia abierta. Luego identificamos herramientas que son necesarias para este trabajo y vamos a reflexionar, porque también hay desafíos técnicos, prácticos, que son importantes al momento de trabajar con datos, con ciencia, que sean desde un punto de vista científico, como se denomina, abierto. Ahora, partimos de una pregunta que es central. ¿Cuáles han sido los principales hitos en el camino hacia la ciencia abierta? Bastante sencilla, pero con un potencial heurístico bien claro. Es decir, identificar esos principales hitos hacia la ciencia abierta. Y para nosotros lo primero es el tema de la enciclopedia. Nos vamos bastante atrás, 1751, 1772, dos señores, Diderot y D'Alembert, reunieron a más de 50 autores, 150 autores. Y los que tenemos un poco más de años, comenzábamos a estudiar a partir de esos grandes constructos, grandes libros que le denominaban enciclopedias, donde se dividía el saber en ciencia, en filosofía, en arte, en ciencia lógica, matemática, física, entre otras. Es decir, una forma de ¿qué? De divulgar el conocimiento científico. Y esto es importante porque brinda precisamente acceso al conocimiento. Un conocimiento que había sido negado por muchos años. ¿Por qué? Porque estaba en el marco de una autoridad por un lado monárquica y por el otro lado religiosa. Somos los únicos que poseemos el poder de conocer y de transmitir ese conocimiento. Entonces Diderot y D'Alembert pues jugaron un papel fundamental con esto. Luego va a criticar el dogmatismo y posteriormente hay una divulgación científica importante. Entonces, estos elementos con la enciclopedia para nosotros es la apertura. Fíjense que nosotros queremos estudiar a la ciencia, queremos estudiar la sociedad, la queremos estudiar a partir de 10, 20, 30 años. Muchas veces hay especialistas que estudian la ciencia a partir de 150, 200 años. Todavía los efectos de hace muchos años atrás, de más de 100 años atrás, los vemos ahora. Aunque efectivamente la sociedad va cambiando, las teorías cambian, las metodologías cambian, pero evidentemente hay elementos que podemos ir indagando desde mucho tiempo, y este es uno. ¿Sí? La ciencia abierta debiera partir de democratizar el conocimiento, y aquí comienza a tratar de democratizarse el conocimiento. Inclusive podemos ir más atrás, pero este es para nosotros un punto de partida que tiende a ser clave. Entonces, ¿qué tenemos con estas grandes enciclopedias? Primero, se va a sistematizar el conocimiento. Se va a desafiar las instituciones tradicionales que van a producir conocimiento hasta ese momento, la monarquía, lo religioso, y hay otros elementos. Si bien es cierto, se parte de una producción, llamémosla divulgativa, de la ciencia en temas de impresión, y por ende le llegaba a pocas personas, hay limitaciones de accesibilidad. Hombre, un solo porcentaje de la población comienza a entrar en el tema de la ciencia o del conocimiento de la ciencia, porque eran pocos los ilustrados, pocos los que tenían acceso a las enciclopedias, pero era una forma de precisamente democratizar ese conocimiento científico. Y es hasta 1879 cuando comienza a generarse nuevas condiciones para lo que hoy denominamos la ciencia actual. Comienzan estos primeros grandes indexadores, Medix Index, o el índice médico, ¿no? Index Medicus, fundado en 1789 por John Shaw Billings, que comienza a medir a partir de métricas estas condiciones. Es decir, comenzamos a medir el conocimiento científico a partir de estas grandes casas indexadoras. Ahí comienza PubMed. Hoy por hoy, hombre, el que tiene una revista científica o la institución que tiene una revista científica tiene necesariamente o quiere llegar a ser publicada en esa base de datos grande que se llama Web of Science o que se llama Scopus, y juegan un papel importante. Pero aquí hay críticas fundamentales que son y que dan pie a estas grandes publicaciones o estas grandes casas de... No avanzamos acá.
a estas grandes casas de producción hoy por hoy. Primero, veamos, hay hoy por hoy una ciencia en crisis, desde la lógica de los que trabajamos directamente la ciencia abierta o los que creemos en la ciencia abierta. Primero, hay un acceso limitado a las publicaciones. Hombre, Web of Science, Scopus no son gratis, se le vende principalmente a las instituciones. Entonces, este es un punto clave que hay que enmarcarlo. Y claro, todos quisiéramos publicar en una revista Scopus, en una revista Web of Science, nivel Q1, 2, 3 o 4. Y hoy, cuando lo logramos, nos sentimos extasiados, ¿no? Entonces, hay un acceso limitado a esas revistas. ¿Ven? El costo muchas veces es grande. Y hoy por hoy hay hasta críticas a esta condición de pares. Fíjense, hay investigaciones bastante interesantes que plantean, y nos ha tocado verlas de manera interesante. Hemos descubierto una nueva planta que no se ve en ningún otro lado. ¿Ven? Efectivamente va y se publica. Los pares la aceptan. Y luego de 6 meses, alguien saca una publicación sobre esa planta diciendo eso es falso. Ya habíamos publicado acá la aparición de esta nueva especie que no es tan nueva. Entonces, claro, hay también una crítica al tema de los pares. Hay una crítica a lo cerrado que es precisamente el sistema. Entonces, hombre, la producción del saber se va a centrar también en el tema de las instituciones. Hay que tener bastante cuidado en eso. No es que las instituciones como tal de producción científica sean malas, sino que evidentemente muchas veces nos engavetamos en esa burocracia que tiene el tema institucional en alcanzar logros y objetivos para que nos financien, porque para nadie es un secreto que ahora nos financian más entre más publicaciones tengamos en una de estas casas indexadoras de impacto. Entonces, esto es importante. Y el control de conocimiento mediante los derechos de autor y patente. ¿Qué lío con esto, no? Queremos a veces acceder a una metodología, acceder a datos y muchas veces se nos cierra la búsqueda y control de eso. Es más, aquí mismo las instituciones del Estado muchas veces uno intenta buscar información numérica, cuantitativa, socioeconómica y qué lío para que le den pues precisamente a uno esa información. Entonces, como punto de cierre del problema de la crisis actual que le llamamos nosotros a la ciencia es el tema de la replicabilidad de la ciencia. Hay que tener cuidado. Se está dando mucho el tema del fraude, la falsificación, el plagio y se cuestiona la revisión por pares. No es que no sean buenas, es que hay cosas ahí a lo interno que deberíamos de ir trazando, deberíamos de ir cambiando. Las métricas tienden a ser más cuantitativas, un índice H, y lo cualitativo ¿qué? La búsqueda de nueva información, el nuevo dato. Entonces, cosas como esta habría que irlas viendo con la famosa llamada ciencia abierta. Entonces, ¿qué más tenemos? La ciencia abierta como tal, como les planteaba, va a tender a ser un movimiento y práctica que promueve precisamente ese acceso gratuito al conocimiento. No es más nada que eso. Métodos, metodologías, publicaciones, datos que nos van a permitir a nosotros verificar lo que está haciendo otro investigador, montarnos sobre la lógica de otro investigador. Que podamos nosotros como investigadores, en el caso de la sociología, con las mismas condiciones, los mismos datos, pues llegar a las mismas conclusiones o acercarnos a las conclusiones pues de otros colegas. Entonces ahí hay un elemento clave. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Acceso a publicaciones es importante para nosotros en este cambio de paradigma. Asegurar que las publicaciones científicas estén disponibles para todos. Y yo creo que esa es la clave. Porque a partir de que nosotros tengamos disponibilidad en esas publicaciones, pues vamos a tener esa posibilidad de mejorar nuestros trabajos, no solamente de manera colaborativa, sino avanzar en el descubrimiento de nuevos hechos o fenómenos sociales que estemos investigando. Y por ahí va nuestro asunto, ¿no? Datos de investigación abiertos. Muchas veces se cierra esto, se cierra este camino. Entonces, a eso propugna la ciencia abierta en todas sus modalidades. Luego,
revisión por pares debe facilitar y debe ser transparente y colaborativa. Y yo creo que muchas instituciones, sobre todo muchas revistas especializadas hoy, están tratando de hacerlo de la manera adecuada, están tratando de meterse en esa revisión por pares transparente. Tenemos plataformas, tenemos doble verificación, doble par ciego, tenemos una gran cantidad de elementos que nos va a permitir desarrollar de manera efectiva este trabajo, y ya lo estamos haciendo. Es más, decía muy bien mi antecesora, en un mundo tan complejo como el de hoy en materia tecnológica, que le podemos pedir a la inteligencia artificial que nos haga hasta una tesis y evidentemente nos las hace, ¿dónde queda lo ético, no? Entonces, ¿dónde queda la labor del investigador? ¿Dónde queda el pensamiento? ¿Dónde queda la construcción epistemológica de esta realidad? Si nos las da pues precisamente la herramienta. Entonces, por ahí tendríamos que ir viendo cosas y sobre todo códigos, metodologías disponibles públicamente. Todo tiene que ser público, es lo que estamos pidiendo. Muchas veces se nos presenta en un paper el análisis de la literatura, el planteamiento del problema, algo somero de la metodología y listo, y allá va. O muchas veces el par que va a analizar ese trabajo pues no es un par tan acorde a esa realidad. Entonces, hombre, hay muchos elementos que tenemos que tener en cuenta. Y luego, lo que se está pidiendo con el tema de la ciencia abierta, hoy más que nunca, es el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo juega un papel importante, por eso es que aquí en estos congresos, pues nosotros salimos afuera y hay networking, hay demasiadas redes académicas en las cuales vemos a alguien, es que estoy trabajando el tema de la discapacidad como un problema social y a mí me gusta este tema porque yo lo trabajo desde la lógica de la desigualdad y la exclusión social, y buscamos aquí en estas redes sociales académicas a ver quién anda en esta misma onda y logramos un trabajo colaborativo, hagamos un trabajo de investigación sobre discapacidad y exclusión social en América Latina, tomando en cuenta Colombia, Argentina, Chile, México, Ecuador y Panamá. Entonces podemos llegar y avanzar en la construcción de conocimiento colaborativamente si las reglas son claras para todos, si hay datos, si nosotros podemos democratizar el conocimiento, no es de una élite. El conocimiento no nos sirve a nosotros si no somos capaces de generar políticas públicas, si no somos capaces de llevar decía Mario Bunge, a mejorar el nivel de vida de la población. Entonces, frente a eso es precisamente lo que busca la ciencia de carácter abierta. Ahora tenemos algunos elementos clave, ciencia abierta versus lo que denominamos ciencia actual. ¿Ve? La ciencia actual se caracteriza por mantener otro elemento clave, el control de la propiedad intelectual. No te estamos diciendo que pierdas el control sobre la propiedad intelectual, ¿ve? Pero lo que nos están haciendo es restringir su acceso mediante precisamente derechos y patentes. Es un lío. Hombre, y esto se ha trabajado de manera adecuada y colaborativa. En el tema del COVID-19, se trabajó colaborativamente, se abrió todo el mercado y se comenzó a trabajar por ahí, por eso se dio grandes resultados en tan corto tiempo. En contraste, la ciencia abierta, ¿qué va a promover? Un conocimiento que nos lleve al bien común, que sea accesible, compartido libremente y que favorezca sobre todo la transparencia. Eso es, en un mundo que necesita transparencia, en un mundo que necesita que nosotros, los que hacemos academia desde nuestra zona de privilegio, pues llevemos los resultados de nuestras investigaciones para el beneficio de toda la sociedad. Y si con nuestras investigaciones podemos aperturar metodologías, podemos aperturar datos, podemos esclarecer esos marcos teóricos que están mirando esos datos, porque el dato por sí solo no hace absolutamente nada si no tiene una epistemología detrás, si no tiene una condición teórica detrás que mire ese dato. Frente a eso, ahí tenemos nosotros un reto bastante importante, ¿no? Y ahí vamos a encontrar algunas diferencias importantes que hoy, pues precisamente, nos están sirviendo. La ciencia abierta en la era digital, transformando la producción y el intercambio. Fíjense, la ciencia abierta va a representar un cambio de paradigma. Este paradigma que llamaba Kuhn, paradigma científico, y cómo hay rupturas, hay vueltas atrás, hay resquebrajamientos. Para nosotros la ciencia abierta va a hacer eso, un cambio de modelo, un cambio de paradigma, de algo netamente cerrado a que la aperturemos, a que realmente hoy que mucha más gente hace ciencia y mucha gente hace ciencia en condiciones de desventaja,
pues esos que hacen ciencia en condiciones de desventaja en todas las áreas del conocimiento puedan llevarles esos datos, esa metodología, esas divulgaciones, esas revistas que sean capaces de nosotros poder replicar el conocimiento. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos lleva a la ciencia abierta? Precisamente hoy por hoy, el tema de la aceleración de los flujos de información. Tenemos una aceleración en los flujos de información, y esto precisamente nos marca la relevancia. Fíjense ustedes esta línea de tiempo. Pues, esto es clave para cada uno de nosotros en torno al tema de la ciencia abierta. En el 91 van a aparecer el Internet, por ejemplo, en el caso nuestro de Latinoamérica. ¿Ve? En el 94 van a aparecer los primeros proveedores en Latinoamérica, Argentina, Chile, México. Tenemos datos bastante, tenemos información. Ya no es esa enciclopedia de Diderot y de Lambert, que si llegaba uno y uno podía comprarla, pues podía tener acceso al conocimiento. Hoy desde el teléfono podemos tener acceso al conocimiento. ¿Ve? ¿Y quién no tiene un teléfono hoy? No. Latinoamérica lanza en el 2003 Facebook, en el 2005 YouTube, las redes académicas como ResearchGate en el 2008, Zenodo, que es una plataforma importante precisamente para compartir información, en el 2013, crecen las plataformas digitales y en el 2023 aparece, o más bien hay una masificación, no es que aparezca, hay una masificación del uso de la inteligencia artificial para nosotros. Entonces, si ya nosotros tenemos conciencia de eso, es importante que se aperturen datos, es importante que las metodologías queden claras, y es importante que el conocimiento no quede enclaustrado únicamente en bases de datos indexadas de alto impacto que uno muchas veces no tiene acceso, y que evidentemente no es que no quisiéramos publicar ahí, publicamos ahí, ¿ve? Pero que esas publicaciones que nosotros mismos hacemos en estas bases de datos puedan ser ampliamente discutidas y democratizadas, porque muchas veces tenemos esa posibilidad de, generar producción de conocimiento para una revista internacional, siendo panameño, para una revista internacional norteamericana, que cualquiera la ley dice excelente, o europea, pero evidentemente el que la ley no tiene ningún tipo de idea de lo que acontece en nuestras realidades. Es importante que también desde nuestras realidades puedan acceder a ese tipo de conocimiento, se critique, se avance, se mejoren los métodos de recolección de datos, se mejoren los métodos de interpretación y análisis. Eso es la metodología, eso es precisamente lo que se intenta. Y esta línea de tiempo es lo que lleva precisamente al establecimiento de algunos elementos. Los factores que hoy por hoy están conduciendo a esa ciencia abierta es, estas barreras históricas. Esto está condicionando la ciencia abierta. Tenemos barreras históricas de acceso a la investigación. Hoy tenemos en Latinoamérica menos investigadores por cada 100.000 habitantes que en otras regiones. Y ni qué hablar de los presupuestos de investigación. De risa, ¿no? Tantos millones para investigación y se escucha una millonada. Pero claro, evidentemente uno entiende y dice, es que cuando no se considera a la ciencia capaz de resolver los problemas del día a día, ¿qué hacen las autoridades? Prefieren es invertirla en carretera, que a lo mejor tiende a ser una necesidad del momento. Pero ese es un tema clave, hay barreras. Hoy las plataformas digitales dan acceso y proporcionan esa democratización de la investigación. Y volvemos a lo mismo, estamos sobre eso, ¿no? Repositorios con datos abiertos. Tenemos estos repositorios con datos abiertos. Entonces, claro, hoy ese preprints ya lo tenemos por ahí. Uno manda su investigación, es publicada previamente para ver qué hay por ahí, quién sale por ahí. Y esto es importante que se haga, porque si no encontramos casos, nuestra región en Latinoamérica y los que somos de la academia estamos con conocimiento de cantidades de casos de plagio, incluso a nivel de tesis doctoral. Bueno, hoy tenemos herramientas también de detección de plagio que juegan a nuestro favor, pero todos estos elementos pues son importantes y hay que irlo mirando por el lado de la ciencia abierta. Hay algunas herramientas colaborativas que ya están impactando y que nos están diciendo, este ya no es un movimiento científico, académico únicamente, es un movimiento ético, es un movimiento político, es un movimiento de hacer ciencia de otra manera, no en espacios cerrados, es un espacio más democratizado,
para el quehacer científico y precisamente van a ser estas herramientas, plataformas de acceso abierto. Ese cielo, tremendo sitio que creó Brasil y que hoy por hoy pues juega un papel importante, el 70% de las publicaciones que andan por ahí indexadas en bases de datos importantes pues llegan a ese cielo también. Eso es lo que hablamos, ¿ven? Eso es lo que se habla. De pasar de la enciclopedia, de pasar de los índices médicos, de pasar de PubMed, de pasar únicamente de esos indexadores cerrados, es democratizarlo. Y no es que no sean importantes, vuelvo y repito, no me malinterpreten, son importantes porque hoy por hoy todos todavía aquí queremos publicar en una revista Q1, ¿ven? Y en la medida en que publicamos en una revista Q1, pues tenemos, hasta que nos inflamos, ¿no? Qué bien. Nosotros tenemos autoridades universitarias en algunas universidades que incluso cuando alguno de sus profesores publica en una revista indexada, le manda a todos los profesores: felicito por todas las redes sociales al profesor tal por haber publicado en una revista indexada Q1. Pues perfecto. Pero eso realmente nos asegura en la mayoría de los casos la construcción de un conocimiento científico acertado, que genere políticas públicas, que vaya por el bien común, que realmente otros investigadores podamos tener acceso a esa investigación, a todo su marco teórico, a toda su estructura de carácter metodológica, a sus instrumentos de recopilación de investigación. ¿Tenemos acceso? Pues no. Entonces, ¿cómo no sabemos que se inventaron los datos por medio de ChatGPT? Eso es precisamente el movimiento de ciencia abierta. Vamos a encontrar repositorios, Zenodo, Fitzgerald, entre otros, que van a jugar un papel importante. Herramientas de escritura colaborativa, redes sociales científicas, software de control de versiones. ¿Qué más? Esto hoy los científicos tenemos que hacerlo. Y no es que va a venir el cenáculo de sabios a decirnos esto es ahora lo que se va a hacer en ciencia. Vamos a seguir trabajando a partir de la ciencia actual, con indexadores, con métricas claramente definidas. Eso no nos lo vamos a quitar todavía de encima, pero sí, ¿qué podemos hacer? Comenzar a trabajar a partir de estas herramientas, comenzar a trabajar a partir de una ciencia abierta, de una ciencia que democratice el conocimiento, y ahí verdaderamente veamos si sabemos dentro de nuestra área específica. Qué bueno, sociólogo, sabe mucho de un tema en particular, vamos a ver. Y cuando uno lee, pues, hombre, tampoco es que era la gran cosa, ¿no? Entonces, claro, cosas como esta van a jugar en favor de este movimiento que hoy denominamos ciencia abierta y trabajo colaborativo, que es el centro fundamental de nuestra investigación o de nuestro trabajo. Y vamos a encontrar algunos beneficios de la ciencia abierta. Fíjense, un estudio de PLOS, me permito leer, del 2021, reveló que los artículos de acceso abierto reciben un 50% más de citas. A los que nos gusta estar en el tema de las citas y verificando en nuestras bases de datos, en ResearchGate, en Academia, en Google Académico, si me citaron o no me citaron, hay acceso abierto, hay más acceso a citas. Entonces, claro que hay que tener esa posibilidad. Según el informe de OpenAIRE del 2020, el 80% de las investigaciones financiadas por la Unión Europea publican en acceso abierto. Pero muchas de nuestras universidades todavía tenemos como esa atadura. Si quieres ser miembro del sistema, tienes que tener, del Sistema Nacional de Investigación, pues tienes que publicar, tienes que tener 15 publicaciones en Web of Science o Scopus. Perfecto. ¿Bien? Pero bueno, vamos por ahí. Y luego, en el 2022, el CIVIR encontró que los artículos de acceso abierto tienen entre un 30 y un 40% más de probabilidades de ser citados que aquellos que son cerrados. Entonces, hombre, yo lo que les insto, y esta es mi disposición de provocar, es precisamente que las publicaciones pues tienen que darse en estas condiciones. Es decir, trabajo colaborativo, avanzar en verificar hasta el último momento el tema de datos, el tema de metodologías, el tema de teorías que van a permitirnos a nosotros
dar cuenta de avances y sobre todo en el tema de publicación, verificar esto. Por ahí vamos cerrando. Y luego la lista de desafíos hoy por hoy que va a tener precisamente el tema de la ciencia abierta. Un tema con la propiedad intelectual. Evidentemente vamos a tener algunas cosas que hay que ir cerrando, que hay que ir mejorando. El tema de propiedad intelectual sobre conflictos sobre derechos de autores. Todo no nos lo vamos a quitar de encima, ¿no? Vamos a tenerlo, pero hay que avanzar. Hay que avanzar en democratizar, hay que avanzar en dotar a la gente de la herramienta de nuestra producción. Luego, en nuestras regiones en Latinoamérica vamos a tener esa desigualdad tecnológica, que también muchas veces va a impedir el tema del trabajo colaborativo, del trabajo con algún tipo de redes, que juega un papel en nuestra contra, ¿no? Esa desigualdad por falta de acceso a tecnología. Y yo vengo de una región donde me encanta estar allá permanentemente, doy clases por allá, a pesar de que tengo mis horas en el departamento de sociología, en el Centro Regional Universitario de Darién, que limita en el este de Panamá, limita con Colombia, y evidentemente tenemos un atraso tecnológico en la provincia. Es un lío dar una clase virtual con nuestros muchachos, porque se tienen que agarrar y llevar a nivel universitario, llevar el celular, ponerlo en una bolsita y subirlo ahí arriba en pleno siglo actual, ¿no? Entonces, para que le llegue acceso a Internet. Claro, hay desventajas y que otros van a seguir teniendo ventajas, ¿no? Sostenibilidad financiera. ¿Quién paga los altos costos del acceso abierto, ¿no? Esto se paga también. Al final, no dejamos de ser negocio. La producción científica, en cierta medida, no deja de ser negocio, ¿no? Entonces, queremos acceso. Y luego, la privacidad de los datos, el manejo ético y seguro de los datos. Y no solamente del dato que uno recopila, del dato que uno crea. Yo estoy bastante preocupado con el tema de la inteligencia artificial. No es que me vaya a quitar el trabajo, como decía la colega anterior, pero es que, ¿dónde queda la cuestión epistemológica de construcción de conocimiento? Muchas veces uno recibe trabajos y cuando va a conversar con los muchachos sobre los trabajos, pues evidentemente ya está pintadita la inteligencia artificial, por más que lo maquillen, ¿no? Y claro, son buenos trabajos, tienen buenas ideas, porque también no es que le vas a preguntar cualquier cosa a la inteligencia artificial, le preguntan, saben preguntarle, saben verificar las fuentes y referencias bibliográficas que están allí, si esta no es, esta me la inventó, la busco por allá, y cuando uno ve, y hay que aprovechar, estoy de acuerdo, a la inteligencia artificial. Quien no la aprovecha se queda, hay que aprovecharla a toda hora, a todo meter. Pero, hay elementos éticos necesarios que debemos establecer. Es decir, debemos destacar nuestras limitaciones. Tenemos limitaciones, hay que decirlas, hay que plantearlas. Pues si nos creemos que somos la divina pomada y es la herramienta la que hace el trabajo, pues ahí sí hay un serio problema. Bien, me resta plantearles dos elementos que son significativos. La ciencia abierta no es solo una meta, ya les digo, es un camino hacia una sociedad más justa y equitativa, y esto no es un eslogan, no vamos a establecer un movimiento político de toma del poder de los científicos, no es que vamos a tocar las puertas de las rectorías, es en nuestro quehacer científico, ético, que debemos de tener esto en cuenta. Y es importante que comencemos a integrar esa ciencia abierta a las políticas públicas. Tiene que haber una política pública de acceso a ciencia abierta, en todos los componentes, en todos lados. Tiene que haber eso, espacios para acceder a publicaciones, espacio para acceder a trabajos de investigación científicas, que muchas veces hoy se nos está vedado en muchos espacios. Y claro, va a depender del interés de cada uno. Yo no quisiera acceder a toda la información que hay en todas las bibliotecas,
digitales. Yo quiero acceder a la información que a mí me interesa como especialista. Y soy especialista en tal área, esa es la que yo quiero, pero resulta que cuando voy a la que yo quiero, cerrada. ¿Ven? Entonces, ¿cómo podemos tener nosotros eficiencia científica si nos quedaron 30, 40, 50, 60 artículos por revisar porque estaban en espacios cerrados y no con esta condición de ciencia abierta? ¿Cómo podemos decir nosotros éticamente que nuestro trabajo revisó bibliografía importante, actualizada de los últimos 10 años si no tenemos acceso a ella? ¿Podemos decirlo? No. Y a veces escribimos grandilocuentemente. Y nosotros mismos no la creemos, ¿no? Impulso a la educación y capacitación de herramientas digitales. Esto es importante, ¿no? Yo creo que la capacitación y la educación nunca va a ser un tabú. Siempre aspiramos a más. Siempre hay que subir las banderas, siempre hay que subir los estándares. Nunca nadie va a decir hay que bajar los estándares porque estás enseñando mucho, doctora. No, hay que subir esos estándares, hay que capacitar sobre lo que está. Y yo creo que por ahí va la clave. Y efectivamente mayor financiamiento para las iniciativas que tienden a ser abiertas, sobre todo en el tema de trabajo colaborativo. Hoy por hoy tenemos instituciones, bueno, estaba el director de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología acá, hay iniciativas bastante interesantes sobre trabajo colaborativo. Y hoy por hoy los que participamos de las convocatorias de financiación con Cenacit en I+D, pues nos metemos en trabajo colaborativo, y si es colaborativo es mucho mejor y está mejor puntuada, porque aquí todo es punto ahora, ¿no? Nos miden a partir de métricas. Entonces estos elementos tienden a ser claves. Hombre, la era digital, este mundo actual, ha transformado la producción y difusión del conocimiento. Imagínense pasar de esa producción enciclopedesca, de esa enciclopedia inmensa que te dividía el conocimiento, que al parecer era el conocimiento del mundo, el conocimiento mayor seleccionado por dos grandes franceses de la época, Diderot y D'Alembert, a este tipo de producción hoy, a una producción científica más democrática, más abierta. Hace 40, 50 años atrás era difícil, casi imposible ver un congreso de esta magnitud solamente aquí en nuestro país. Hoy, hombre, bueno, todavía es difícil, así que felicitamos a los organizadores, en especial a la doctora Magdi de la Sara, que anda por ahí, por su excelente trabajo y por su invitación que nos hiciera, ¿no? Entonces, hombre, hoy por hoy sí tenemos esa apertura. La ciencia abierta es esencial para resolver desafíos globales y locales. Yo creo que la pandemia por COVID-19, los problemas económicos y sociales alrededor del mundo, lo que produjo esta pandemia, fueron trabajadas a partir de ciencia abierta. Tenemos datos de ciencia abierta. Cada uno de nuestros países tiene acceso a datos de ciencia abierta. Entonces, ya hay formas. Ya es mucho más allá de un movimiento. Es una práctica que tenemos que ir trabajándola de tal manera que podamos establecer mejor nuestros hallazgos, y por ahí es lo que nosotros señalamos. Y es necesario adoptar esas prácticas y fomentar precisamente la colaboración. Entre mayor colaboración, entre mayor revisión de información, de datos, de metodología, lo hacemos mejor. Eso es todo. Si nosotros tenemos acceso a información, ya sea de primera o de segunda mano, a partir de estas bases de datos abiertas, vamos a lograr un mejor trabajo. Vamos a revisar adecuadamente todo lo que se ha hecho sobre nuestros trabajos o nuestros proyectos de investigación, y ahí avanzamos al segundo step. Pero vuelvo y repito, si no tenemos el acceso, no sabemos qué se ha hecho, y luego creemos, como el caso de la planta que se descubrió en mi región, en Darién, y que después 5 años después dijeron, no, pero si es que no leíste esta información, ya eso está requete descubierto. Pues claro, y no estoy justificando al que dijo que la había descubierto. Pues estoy asumiendo que posiblemente donde publicó el anterior estaba en espacio cerrado y él no pudo ver, y él dijo, yo he buscado por todos lados y aquí está una planta nueva. ¿Ven? Dice un amigo mío, esas son estrategias para publicar en revistas de impacto también. Porque digo que estoy precisamente buscando, documentando nuevos hallazgos de nuevas, qué sé yo, plantas, y ahí, ¡clan!, sale publicada. A pesar de que sabemos que después van
a echarla para atrás. Entonces, todo este tipo de situaciones de la ciencia actual, hoy por hoy, mejoraría sus condiciones si tuviéramos esa apertura en todos tipos de información. Entonces, las grandes ideas siempre van a nacer del diálogo, de la colaboración, de todas estas herramientas que hoy tenemos, y pues yo creo que por ahí termina mi presentación, una presentación que les insta a establecer esa investigación a partir de lo que hoy denominamos la llamada ciencia abierta, un trabajo colaborativo. Por eso estamos acá. Precisamente por eso hacemos producción de conocimiento científico. Mañana en las mesas temáticas cada quien se alinea con su problemática específica. Es que esta es la problemática que a mí me gusta, voy a esa, voy a ver qué saco, qué extraigo, cómo colaboro allí. Y eso es precisamente estos espacios, de networking que permiten establecer estas alianzas, que permiten que podamos ver de manera integral desde diferentes condiciones, desde diferentes formaciones, desde diferentes identidades académicas, un problema de investigación. Entonces, por ahí lo dejo. Muchas gracias y espero haber cumplido a cabalidad con ustedes. Un placer.